imagínense ese Senado tiene mucho más senadores, a pesar de que no piensan lo mismo, que todos los bloques del radicalismo y del peronismo, etc. Eso significa país federal, eso es fundamental. Faltan 26 días para empezar a hablar de esas cosas. Cuanto antes los candidatos enfoquen esto, Massa lo ha hecho por oportunismo, pero sabe, tiene gente, tiene ideas, tiene propuestas, Scioli las tiene todas. Mucho se habló en estos días del concepto de gobernabilidad, lo habrás escuchado, Patricia, lo eso estoy hablando. En la radio. Ahora, ¿gobernabilidad es lo mismo que hegemonía, que mayoría absoluta? Justamente, para nosotros muchas veces se quiere homologar gobernabilidad con hegemonía, es decir, la concentración de poder, la presidencia fuerte, el liderazgo absoluto y el manejo del aparato es sinónimo de gobernabilidad. Nosotros creemos que la gobernabilidad es otro concepto y que tiene que ver con justamente la capacidad de generar acuerdos, consensos, de tratar de lograr que cada cosa salga con los máximos niveles de acuerdo. Por ejemplo, un tema que para nosotros es fundamental, que tenga un acuerdo más allá de lo que dice la Constitución, que dice que tiene que tener 130 votos, son las reformas electorales. Las últimas reformas electorales se hicieron solo con el voto del oficialismo y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el sistema electoral tiene que ser bueno para todos. Entonces, nosotros, aunque tuviésemos eso, y justamente para no enamorarnos de un sistema y poder discutir entre todos, llegar a un consenso de nuestro sistema electoral, de cómo va a ser nuestra política impositiva, de cómo es nuestra... Todos los temas que tiene que discutir el Congreso es para nosotros gobernabilidad, es justicia independiente, gobernabilidad es libertad de prensa, gobernabilidad es respeto a las provincias y no manejarlos con la caja. Eso es para nosotros gobernabilidad. Es gobernabilidad democrática, no gobernabilidad extorsiva. Son como dos conceptos distintos. Los tres candidatos garantizan eso. Scioli garantizó eso, por eso pudo apenas sobrevivir durante 8 años. Vos podés hablar de los tres porque sos encuestador. Yo voy a hablar del candidato nuestro. Yo te hablo, digo, los tres candidatos están en ese registro, tienen muchas más cosas en común que digo. La diputada habla de gobernabilidad. Los que tenemos que garantizar la gobernabilidad somos, en este caso, también el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y parece que se olvida que hubiese estado en el 2010 como diputada. Estuvimos juntas en esa Cámara. La diputada también, cuando ni siquiera, me extraña, qué mayor ejemplo de palos en la rueda para un gobierno, para un proyecto político, que no aprobarle el presupuesto nacional. Hoy, perdóname, y eso en el 2010, eso en el 2010 pasó en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se formó el famoso Grupo A, que eran los que habían perdido las elecciones y que no sacaron una sola ley. Lo único que sacaron, y lo hicieron a propósito, sabiendo que no se podía sostener, era el 82% de los jubilados. Recién terminamos la reunión de la comisión. Recién terminamos la reunión de la comisión de presupuesto, y yo decía que no me siento responsable de que no haya tenido presupuesto, porque cuando vos tenés minoría, porque la gente no te acompañó, tenés que consensuar, porque eso es democracia, aceptar la minoría. El gobierno, como tiene la ley de emergencia económica y que la vuelve a prorrogar, se dio el lujo de no escuchar a la oposición y gobernar sin presupuesto. Yo creo que eso es una baja calidad institucional, y yo acuerdo con Zuleta y trabajo para Margarita Stolbizer, y hablo de los tres candidatos. Los tres candidatos empezaron la campaña con Tinelli, empezaron la campaña bailando y cantando, y con objetivos y con grandes promesas, todas muy parecidas. Creo que la gente está obligando a que digan, más que una expresión de deseo, porque ¿quién no va a estar de acuerdo en que se desarrolle el norte? Bueno, ¿cuál va a ser la relación nación-provincias? A mí me parece que el tema de la gobernabilidad no va tanto por el diálogo o no diálogo, que creo que vamos a un esquema más de diálogo, sino que hay un problema social de base. Acá hay 28% de pobreza, y ese es un problema crítico, en serio. Hay 1,5 millones de jóvenes que están afuera de todo. El que vende droga gana más que el que trabaja. Eso es la problemática de la gobernabilidad cotidiana. Hay mucha política social, sin duda, vuelca mucho dinero el Estado para atender, pero acá el problema, yo no veo que haya un problema de diálogo en los próximos años, ni de acción en el Parlamento.
Hay un problema de vida cotidiana. ¿Está ese problema social, Risco, en Argentina hoy? El problema social, ¿cómo no va a existir el problema social si... ¿Se acuerdan cómo nos dejaron el país? Bueno, 12 años. Yo me acuerdo, pero no me lo contaron. Ha pasado un largo trayecto. Sí, pero ¿sabes qué? De tener mujeres canjeando por una bolsa de mercadería los certificados de función de sus hijos por desnutrición, eso yo lo vi, no me lo contaron. De ahí, que falta mucho por hacer, hace falta mucho por hacer, pero nosotros tenemos un candidato coherente como Daniel Scioli, que a nosotros, a todos los argentinos, los que nos propone, y teniendo como base lo hecho en todos estos años por el gobierno nacional y popular, es desarrollar ahora las políticas que están cimentadas. Hoy podemos salir a desarrollar. No habla de fracturas, no habla de grietas, no hablas de cambio. ¿Por qué? Porque el cambio sí o sí te implica que vos estás en crisis para cambiar. Es fácil hablar de cambio cuando vos querés ser, como en el caso de Macri, de hecho, es una apuesta totalmente diferente. Lo tenemos con el Garrahan. A mí la verdad es solo pensar que mi provincia esté dentro del esquema de análisis de una política del PRO, me asusta. Porque nosotros tenemos un parque de salud ejemplar que lo hemos construido en estos años. Y no quisiera que pase lo del Garrahan. Hoy podés tener infraestructura de salud muy buena, pero no tenés un sistema integrado de salud. ¿Cómo que no? En la provincia de Misiones sí la tenemos. Y a nivel nacional también se está desarrollando. Quisiera plantear dos cosas. En primer lugar, plantear que el presupuesto es la ley más importante que un país tiene. El presupuesto entró hace 15 días, la diputada Siciliani está en esa comisión, yo no estoy, y se va a votar el próximo 7 de octubre. Eso no es una discusión de un presupuesto. Un presupuesto se discute, tiene que venir cada ministro, tiene que decir qué es lo que pasa en cada área, tiene que escuchar a las provincias, tiene que escuchar a los sectores. Así se discute un presupuesto. Y además, el presupuesto nacional tiene 2 artículos. El primero es, presento el presupuesto nacional, y el segundo es el artículo final de forma de cualquier ley. ¿Por qué? Porque adentro del presupuesto, como están las leyes de emergencia, lo que permite es que todo el presupuesto se pueda cambiar. Y hace muy poco salió un decreto de necesidad y urgencia que hizo un cambio estratégico en el presupuesto. Lo que nosotros vamos a plantear, como Cambiemos, y Mauricio Macri va a plantear lo mismo que hace en la ciudad. El presupuesto entra, van todos los ministros, se discute, se escucha cada provincia, se escucha cada sector, se escucha cada necesidad, y el presupuesto es una obra conjunta. Así que ese es el primer tema que me parece importante plantear. La oposición, digo, de lo que sería un eventual gobierno de Macri. Sí, total y absolutamente de acuerdo en la visión de que un presupuesto se debe acordar con las provincias. El ministro de Economía de Santa Fe no pudo preparar su presupuesto en tiempo y forma porque la Nación no le daba datos del tema presupuestario nacional, y eso realmente no puede pasar. La verdad, todo lo que sea para mejorar nuestra calidad institucional y democrática, bienvenido sea. Pero nosotros como provincia, la verdad que no hemos tenido esa experiencia. Nosotros hemos siempre participado y ojalá ustedes dieran todo lo que nosotros necesitamos. También es la provincia de Misiones, ojalá también son diputados los que son de otro partido, no solamente ustedes. No es solamente del oficialismo el presupuesto, es de todos. Es de todos, por supuesto que sí, entonces, es de todos, pero ojalá que el compromiso, me gustaría escucharlo el 4 de octubre a Scioli debatiendo esto en el debate. Primero, de ejecutar las políticas que se van a implementar, es el Ejecutivo. Nosotros podemos hacer aportes, pero no podemos frenar una ley. Pero podríamos haber esperado. Porque si no, en todo caso, postulémonos para presidente y entonces hay pero el presupuesto lo dice la Constitución, lo aprueba el Parlamento. O si no, digámosle a la gente, digámosle a la gente, el Ejecutivo, lo hace los diputados de la Nación van a tener el poder de aprobar o no, de dejar o no a todo un país, porque no hayan ganado las elecciones, las minorías que no hayan ganado las elecciones, van a tener el poder de dejar a un país sin presupuesto nacional. Pasaría en la ciudad, eso pasaría en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate que a nivel nacional, pasó en el 2010. Yo te voy a decir, vamos a hacer una reflexión sobre eso. Eso fue responsabilidad del oficialismo. Hagamos una reflexión. A ver, si la ciudad de Buenos Aires
se queda sin presupuesto, como solamente puede disponer en las partidas secundarias del 5%, no podría gobernar. Si a nivel nacional, como está la ley de emergencia, vos no votás un presupuesto y pasás desapercibido. Fíjate, por ejemplo, ustedes lo han visto muchas veces en Estados Unidos, no se vota el presupuesto y cierra la administración, no gastan un peso. Muchas veces no, pasó una vez hace una 2 vez años. pasó. No, pasó 2 veces. Sí. Yo me acuerdo en el año 92-93 pasó una vez le y hace... sí. A Clinton le pasó y recientemente también. Pasó Clinton y pasó ahora. Entonces, eso quizás es no poder gastar un peso, por eso el 5% es razonable. Sí, sí. Ahora, una cosa importante es, y a mí me parece que sería una propuesta para hacer ahora, hay elecciones. El presupuesto, en vez de votarlo ahora el 7 de octubre, la lógica sería que el presupuesto entre el 10 de diciembre y el 30 de diciembre que va a tener el presidente electo, llamando a extraordinarias, se vote en ese momento el presupuesto. Eso es gobernabilidad. Patricia, por toda la oposición. Eso es gobernabilidad. Permítame una observación sobre los candidatos. Los 3 candidatos vienen de provincias grandes. Las provincias grandes, como mi provincia, como Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, es imposible que alguien tenga la mayoría absoluta. No la tiene. Ni Macri, ni Scioli, ni Massa necesitan mayorías absolutas. Saben gobernar con legislaturas en contra. Han gobernado con legislaturas. Scioli le cortaron todos los accesos de fondos de la nación. Están acostumbrados. Yo creo que la gente eso lo advierte. Por eso los 3 candidatos son candidatos con muy poco rechazo. Ahora, convertir la campaña en un aquelarre para discutir lo que pasó y contar la historia vieja y pensar que eso se va a continuar es para asustar a la gente. Yo creo que la gente está tranquila porque sabe que los 3 saben gobernar sin mayoría propia, sin corte propia, sin empresarios chupamedias, sin sindicalismos comprados, o sea, son los 3 son iguales. Hablando del sindicalismo comprado, me interesa introducir este tema porque hubo mucha discusión y cuestionamiento sobre el modelo sindical argentino. Y ayer hubo, bueno, un encuentro que no fue casual, fue programado, un homenaje a los camioneros, en donde Mauricio Macri estuvo con Hugo Moyano. Un homenaje de los camioneros a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri en relación a cuál es el convenio colectivo logrado entre las partes. Pero claramente hubo una foto política. Sí, sí. Con alguien con quien vos confrontaste mucho, Patricia. Sí, Hugo Moyano. Yo confronto con un modelo sindical. Yo tengo presentada mi ley de libertad sindical. Yo creo que el sindicalismo argentino necesita una mayor inyección de democracia. Creo que tiene que haber minorías. Creo que tiene que haber mandatos, digamos, limitados. Creo que tiene que haber una separación muy fuerte de los fondos de los sindicatos y que el sindicalista tiene que vivir acorde a lo que es el gremio que administra. Y Moyano representa todo lo contrario. Bueno, a ver, a mí me parece que lo de ayer con Macri fue muy importante. Primero, yo no tengo una pelea personal con Moyano, yo tengo una discusión con el modelo sindical argentino. A mí me parece que fue muy importante por algo, porque a nosotros nos dicen que todos los sindicatos o que todo el mundo sindical o el mundo trabajador está ligado al PJ o está ligado a... Bueno, esto demuestra que no es así. Y ayer dijo una frase bastante graciosa Moyano, porque dijo, si la derecha, entre comillas, dijo, hace convenios como el que hizo Macri, viva la derecha. Lo dijo en un sentido, digamos, digamos, si la Ciudad de Buenos Aires... También le preguntó a Macri si le podía decir compañero y Macri dijo que sí. La Ciudad de Buenos Aires resolvió... es el distrito que menos problemas tuvo con los docentes porque lo administró bien el conflicto y el sueldo. La Policía Metropolitana es la que más gana en todo el país. Son 5.000 agentes. Bueno, está bien, pero es la que más gana en todo el país. De todas las provincias tenemos la responsabilidad.